¿Hay mandamiento para que un cristiano guarde la Pascua? Esta es una pregunta bastante frecuente que nos ha llegado aquí a la página de Mensaje Fiel. Hoy vamos a responder si un cristiano tiene mandamiento de guardar la Pascua, si es que la Pascua es lo mismo que celebrar la Cena del Señor. Lo explicamos de esta manera. Tenemos que entender primeramente que para celebrar la Pascua hay requisitos. Si bien cumples estos requisitos, entonces puedes celebrar sin ningún problema. Primer requisito. En el libro de Éxodo, el capítulo 12, Dios le da una orden a Israel. Primeramente, esto fue un mandamiento para Israel. No fue un mandamiento para ninguna nación que no sea exclusivamente la nación de Israel. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo del 1 en adelante. El segundo requisito para celebrar la Pascua es que una persona tenía que ser circuncidada, y es obvio, a los únicos que se le dio la orden para ser circuncidados fue a los israelitas. De hecho, si tú eras una persona que no eras israelita y querías celebrar la Pascua, pues obvio, tenías que circuncidarte. Así lo dice el libro de Éxodo, el capítulo 12, el versículo 48. Toma atención. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vosotros, o sea, de vuestra nación. Pero ningún incircunciso podrá comer de ella. ¿Te das cuenta que para celebrar la Pascua, necesariamente y bajo obligación y bajo mandamiento, tenías que ser circuncidado? Obvio, porque esta orden Dios le dio a los israelitas. Si había uno que no era israelita y quería celebrar la Pascua, tenía que circuncidarse, porque ningún incircunciso podía comer de la Pascua. Esta es la orden establecida directamente por Dios, irrefutable de moverla. Alguien podría decir, hoy yo puedo celebrar la Pascua y puedo ser circuncidado simplemente el corazón. Es que la orden en el libro de Éxodo 12 no es una orden que el que puede comer la Pascua tiene que ser circuncidado el corazón. No, hablaba de la circuncisión hecha en la carne. El requisito para comer de la Pascua obligatoriamente era la circuncisión en la carne. No necesariamente la circuncisión solo en el corazón, sino en la carne. Así que es irrefutable. Se necesitaba la circuncisión en la carne para esta celebración. Otra persona podrá decir, pero es que nosotros ahora en el nuevo pacto ya no necesitamos la circuncisión de la carne, sino solamente la circuncisión del corazón. Pero es que la circuncisión del corazón viene desde el tiempo de ellos. Ellos eran circuncidados en el corazón también. Pero para comer la Pascua se necesitaba la circuncisión de la carne. Ahora, si nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Deuteronomios, el capítulo 10, el verso 16, Dios habla de la circuncisión del corazón en los israelitas. Jeremías, el capítulo 4, el verso 4, habla que los israelitas, Dios les llamó a ser circuncidados también el corazón. En el libro de Deuteronomios 30, el verso 6, dice lo mismo. Y voy a leer este pasaje. Dice así, y circuncidará Jehová Dios vuestro corazón a ustedes y a vuestra descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Te das cuenta que la circuncisión de la carne y la circuncisión del corazón son dos cosas que vienen desde el Antiguo Testamento? De la misma manera, los que hoy piensan y dicen, no, es que yo solamente necesito la circuncisión en el corazón para comer la Pascua. El pueblo de Israel necesitaba dos cosas, tanto la circuncisión del corazón como la circuncisión de la carne. Pero en Éxodo 12, quiero ser redundante, 48, para comer la Pascua, ahí no habla de la circuncisión del corazón, enfatiza la circuncisión de la carne. Tercer requisito, para celebrar la Pascua
tenías que celebrar con el calendario bíblico. Y el calendario bíblico dice que se celebraba el 14 de Abib. Recuerda, Abib no es abril. Abib es el primer mes del año bíblico. Abril es el cuarto mes del calendario gregoriano. Y a la orden de celebrar la Pascua era el 14 de Abib. El 14 por la noche, que tú sabes que en la puesta del sol ya cambia el día. Según la Biblia, se celebraba, en otras palabras, el comer la Pascua se celebraba el 14 en la noche, que ya era 15. No se podía comer en otra fecha que no sea la establecida por Dios. Cuarto requisito: se tenía que comer indispensablemente un cordero de un año, según Éxodo 12, versículo 5 y versículo 6. Pero en el versículo 8 menciona que también, aparte de cordero, se debía comer con panes sin levadura y hierbas amargas. Estas cosas no eran opcionales, eran por obligación hacerla. Quinto requisito: la Pascua no se podía comer en cualquier lugar, sino en el lugar que Jehová había escogido. Deuteronomios capítulo 12, versículo 4 dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus, para poner su nombre allí, su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestras ofrendas. Hay que recordarles a todos los oyentes que todas las fiestas solemnes se celebraban específicamente en el lugar que Jehová escogiere. Eran fiestas de peregrinación. No se podían celebrar en cualquier lugar, sino en un lugar que Jehová había escogido. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, el lugar que era el lugar de llevar las ofrendas y todas las celebraciones de las fiestas solemnes era Silo. Pero cuando se estableció el primer templo, el templo de Jerusalén, Jehová escogió ese lugar. Por eso todas las tribus de Israel se iban 3 veces al año a presentarse a Jerusalén. Ahí se celebraba la Pascua. No hay una orden de la celebración de la Pascua fuera de Jerusalén. Hay una serie de requisitos que estamos viendo, por lo menos estoy mencionando las principales. 1, para Israel. 2, tenías que ser circuncidado. 3, tenías que haber cordero, hierbas amargas, panes sin levadura. También estamos viendo que tenía que ser celebrado en Jerusalén, en el lugar que Jehová escogió. Hay una cosa interesante que tengo que mencionar. La Pascua, que se celebraba el 14, porque al día siguiente era el 15, el día que comenzaban los panes sin levadura, según Levítico 23, y al siguiente día del 15 era el 16, en la fiesta de primicias. El 14 Pascua, el 15 panes sin levadura, el 16 primicias. El 14 representaba la muerte de Cristo, el 15 representaba la sepultura de Cristo y el 16 representaba la resurrección de Cristo. Estas 3 fiestas apuntaban al Mesías. Eran fiestas que de continuo enfocaban la venida del Mesías. Cristo murió un 14, ¿sí? Estuvo en la tumba un 16 o un 15 y resucitó el día de primicias, un 16, según 1 Corintios capítulo 15, verso 20 y verso 23. Por lo tanto, la fiesta de la Pascua, panes sin levadura y primicias enfocaban hacia el futuro, hacia la venida del Mesías. El Mesías cumplió fielmente con cada una de estas 3 fiestas: Pascua, panes sin levadura y primicias. Por lo tanto, estas 3 fiestas solo llegaron hasta Cristo como mandamiento. Si bien es cierto, hoy día hay iglesias que celebran la Pascua, no lo celebran en Jerusalén, ni siquiera son circuncidados, no ponen el cordero ni las hierbas amargas, no ponen los panes sin levadura, o probablemente sí. Simplemente queremos decir que todas estas iglesias que hoy en día celebran la Pascua, lo celebran ellos seguramente como recordación, no puede ser como mandamiento. Porque en primer lugar, si fuese como mandamiento, tendrían que celebrarlo como dice la Biblia.
como lo que he leído aquí, estos versículos, como lo que he citado, estos requisitos, porque no existe una orden de celebrar la Pascua fuera de Jerusalén, ni sin circuncisión, ni sin cordero, ni sin hierbas amargas, ni fuera de la fecha establecida. Entonces, yo conozco muchas iglesias que celebran hoy la Pascua, pero ¿tiene sentido celebrar una fiesta que solamente enfocaba hasta Cristo? Una pregunta les quiero hacer. La fiesta que simbolizaba la venida de Cristo, la muerte y resurrección de Él, eran estas tres. ¿Cuál es la fiesta que ahora nos recuerda la muerte de Cristo? Saben que no es la Pascua, es la Cena del Señor. Esa es la fiesta que sí está vigente. Esa es la fiesta que representa hoy en día la muerte de Cristo. Es la fiesta que se celebra hoy en día, la Cena del Señor que la iglesia primitiva practicó, que a través de los años fue practicado en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo X, en el siglo XV, hasta hoy. Es una fiesta vigente. Es la fiesta de la Cena del Señor, practicada desde los primeros siglos. Esa es la fiesta que los cristianos la tienen hoy en día vigentemente, pero no la Pascua. Yo no estoy en contra de que muchas iglesias quieran celebrar la Pascua. Si quieren hacerlo, háganlo, pero sé que lo están haciendo como recordación, no como mandamiento. ¿Por qué? Porque si tendrían que hacerlo como mandamiento, tendrían que cumplir todos los requisitos establecidos aquí. La Cena del Señor no tiene fecha de celebración. De hecho, los cristianos lo celebraban cada sábado en la noche, según las fuentes históricas tempranas de los primeros siglos. Luego la celebraron en el primer día de la semana, celebraban la Cena del Señor. Pero esto ya a partir del siglo III, ya que también para la celebración de la Cena del Señor se hacía en la noche, según Hechos 27, y según Cristo cuando estableció el nuevo pacto lo hizo de noche. Por eso se llama Cena del Señor, aunque dentro del mundo hoy de la iglesia evangélica existan muchas denominaciones que la hacen en el día, yo no sé de dónde sacaron eso. La Cena del Señor se hacía en la noche. Es que la Cena del Señor no tiene fecha de hacerlo. No hay una orden de hacerlo en una fecha específica como sí la hay de la Pascua. La Cena del Señor no es la Pascua, no son las mismas. Recuerden, la Pascua leí todos los requisitos, ¿sí? Y era para los judíos, pero tú vas a ver la Cena del Señor celebrando iglesias gentiles. Es que la Cena del Señor lo hacía la iglesia, lo hizo la iglesia primitiva, sin la necesidad de los requisitos que tenía que hacer la Pascua. Por eso Pablo celebra la Cena del Señor en Hechos 27 en Troas, gentiles. Esto no se podía hacer con los judíos. ¿Por qué? Porque la Pascua necesariamente se tenía que hacer en Jerusalén. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Hay algunos que me dicen que la Pascua se tiene que hacer la misma noche que se hacía, o la Cena del Señor se tiene que hacer la misma noche que se hacía la Pascua. Esto también es incorrecto, ya que las fuentes bíblicas e históricas nos demuestran que la Pascua era una fiesta y la Cena del Señor otra fiesta. Y que hay que entender otra cosa bastante importante. No se celebraba la Cena del Señor específicamente en la noche que se celebraba la Pascua. Esto lo encontramos en el viaje de Pablo. Hechos 26 dice así: y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Miren que aquí Pablo se va a reunir con los hermanos después de que había pasado la fiesta de los panes sin levadura. Hechos 27, cuando tú lees, dice: el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan allí. Todo estudioso de la Biblia sabe que esto es la celebración de la Cena del Señor, a un mes aproximadamente de haber pasado la fiesta de los panes sin levadura. Recuerda que Pablo ya estaba en Filipos. ¿Te acuerdas que celebrar la fiesta de la Pascua por obligación era en Jerusalén? ¿Te das cuenta? Ahora, necesariamente, la celebración de la Cena del Señor no tiene fecha de hacerlo. La orden es: cada vez que esto hagáis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Para la Pascua hay fecha de hacerlo, para la Cena del Señor no hay fecha de hacerlo. Y los textos bíblicos e históricos son irrefutables. Hay fuentes muy tempranas que así lo afirman. Los cristianos celebraban la Cena del Señor cada fin de semana y con la Pascua no se podía hacer eso. Su celebración era una sola vez al año. Si tú eres un hermano que está celebrando la Pascua en tu iglesia, yo no te digo que no lo hagas, pero hazlo como recordación. No lo vas a poder hacer como mandamiento. Y tampoco puedes obligar a hacerlo a otras personas como mandamiento, ya que la Pascua es una fiesta que llegaría a Cristo. Él es el cumplimiento. Por eso Pablo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dándole así el cumplimiento a esa fiesta solemne que se hacía mientras el templo estaba en vigencia, mientras los sacrificios estaban en vigencia, mientras la circuncisión estaba en vigencia y mientras el primer pacto estaba en vigencia. Que Dios te bendiga. No te olvides de compartir el video y dejarme tu pregunta.